nosotros sí hablamos de lo que Dios está haciendo en estos días. Y creo que lo que es muy importante es que nosotros podemos ver en esta reforma que está pasando, entrando, la reforma que Dios está haciendo en nuestras iglesias, en nuestras culturas en estos días, es que nosotros debemos tener sabiduría. Porque alguien puede tomar una parte de la verdad y ir con esta verdad a una dirección que está ignorando otras partes de la verdad. Hay los que dan así podemos decir que ellos tienen mucho fuego, pero no hay mucha luz. Y necesitamos las dos cosas. Entonces, esta tarde no es un sermón, realmente es algo que viene de la vida de un siervo de Dios que se llama el doctor David Martin Lloyd Jones. Era de Gales y un hombre pues que Dios usó en una manera especial. Es como el abuelo en sentido de lo que Dios está haciendo en el mundo que habla inglés. Él era el gran expositor de las escrituras del siglo pasado. Es un hombre que realmente creo que Dios puede usarlo para darnos sabiduría de las escrituras para lo que Dios está haciendo entre nosotros. Y voy a tocar 3 partes de su vida: su llamamiento al ministerio, o podemos hablar de su carrera como pastor, predicador. Y segundo, vamos a mirar este asunto de su carisma como predicador. Y además de esto, una palabra interesante, el catolicismo de su ministerio entre las iglesias evangélicas. Entonces, entrando en esto, pues quiero que ustedes puedan entrar conmigo. Este hombre nació en el año 1899 y se murió realmente en el año, ¿cómo fue? 1980, ¿cómo fue? 84, algo así. Se casó en el año 1927 para tener una idea de sus datos así, algo interesante que él comenzó en una carrera de importancia de medicina allá en Inglaterra y pues era como un hombre bastante reconocido. Él estudió en el famoso hospital allá, Bartolomé, bajo el doctor Horder, que era como médico cirujano de la reina de Inglaterra, pues tenía así un grupo alrededor de él de importancia. Era un hombre que tenía pues como especialista en diagnósticos y se convirtió a Cristo. Aunque tenía algo en su familia de ir a la iglesia y un trasfondo así cristiano, pero por fin realmente él llegó a conocer al Señor. Y acepta un llamamiento en su carrera de entrar en el ministerio del Evangelio de Cristo Jesús. Y eso fue más o menos, creo que en el año 1927, un poco después realmente de su matrimonio, él entró en el ministerio. Y para hacer algo de esto, pues realmente fue su entraba en el ministerio fue en el año 1929. Y él escribió: el predicador no es solo un cristiano que decide predicar. El caso no es que un hombre simplemente decide predicar. Dios es quien manda la predicación. Él es quien envía predicadoras. Él como médico, y salir de esta carrera de tanta importancia, fue algo allá en los periódicos. ¿Cómo es posible que este hombre deja una carrera de tanta importancia entrar en el ministerio? Y pues la pregunta fue así con él: ¿cómo podía dejar
de ayudar a la gente con necesidades médicas. Y su respuesta allá en el periódico en Londres, el 28 de abril de 1929, Lloyd Jones dijo: los médicos dediquen su tiempo a curar los cuerpos y así solo capaciten a la gente a volverse a su vida de pecado. Él dijo: el Evangelio tiene el verdadero poder de curar al ser humano. Entonces, esto fue un momento de mucha importancia en su vida y para muchos de ver cómo es este hombre que con una carrera de tanta importancia, cómo es que va a dejar esto. Entonces, ocupó su primer púlpito en un pueblito sobre gente pobre, de personas con poca educación en Gales, y no fue su ministerio en inglés, sino en el lenguaje de ellos, y fue como 12 años, y durante estos 12 años había cientos de convertidos. Fue algo impresionante como el Evangelio entró entre la clase baja, los con poca educación y todo esto, él predicando directamente con ellos esta vida en Cristo Jesús. Amaba a la gente y les predicaba el Evangelio con poder y plena confianza en la abundante gracia de Dios. Muchas conversiones. Y él llegó a entender que la necesidad más grande de Gales como país no fue la política, ni tampoco la economía, el patriotismo galés, no. La verdadera necesidad, un despertar espiritual, un avivamiento entre las iglesias. La política, pues, hay importancia. Los médicos son importantes, pero sin el Evangelio entrando en la cultura, pues todo esto es solamente para la gente que puede pecar más. Necesitamos el Evangelio. Y él entró el ministerio con esta confianza. Él dijo: que las fuerzas del infierno se pongan en guardia. Con el Evangelio él iba a predicar. Entonces, ¿cómo les llamaba la atención a su prédica? No fue con gritos y una gritería así, sino con la voz, hablando con una intensidad con el pueblo de las cosas más importantes de la vida. Pablo ahora señala que cuando te das cuenta de lo que la ley en realidad te dice, el resultado es que cada boca se cierra. Martin Lloyd Jones dice esto: te dejas sin palabras. No eres cristiano si no te has quedado mudo. ¿Cómo es esto? Tan directo. ¿Cómo sabes si eres cristiano? Es que dejas de hablar. El problema con los inconversos es que siguen hablando. ¿Cómo sabes si otra persona es cristiano? Mira a ver si su boca está cerrada. Me gusta esta franqueza del Evangelio. Todos necesitan que se les cierre la boca. No empieces a ser cristiano hasta que tu boca se cierra. Te callas y eres mudo sin nada que decir. El escocés Sinclair Ferguson, como tenemos uno de sus libros allá atrás, él escribió sobre este asunto. Hay algo casi indefinible acerca de la persona que sin duda se ha convertido a Cristo. El doctor Martin Lloyd Jones ciertamente puso un dedo en la esencia de eso, la humillación del corazón orgulloso
y autosuficiente el quebrantamiento de nuestra arrogancia nativa. Muchas veces nuestras lenguas son el índice más obvio de ese impulso impío en el centro de nuestro ser, pero vemos que la matanza del orgullo interior y la iluminación de nuestra mente en la regeneración crean una disposición y efectos nuevos. Y interesante, el escocés sigue: el converso verdadero tendrá una cojera como la de Jacobo en su hablar tanto como en su caminar, porque en la anatomía espiritual el corazón y la lengua comparten una conexión directa. El humillar al corazón lleva al callar de la boca, y la humildad dentro lleva una humildad expresada. Es solamente cuando Dios nos ha silenciado que podemos empezar a hablar. Y en ese instante, por la gracia de Dios, hablamos como alguien primeramente callado. A veces nosotros llegamos con el Evangelio, con otros, casi como algo que puede darle confianza. Ya puede hacer todo lo que quiere hacer, ya es grande, ya tiene confianza. En un sentido, si podemos no tener confianza en nosotros mismos, ya callados, ya podemos tener confianza en Dios. Porque Dios me ama en Cristo Jesús y podemos confiar en Él. Sí, pero tantas veces es solamente empujar más y más que podemos tener más confianza en nosotros mismos. En el año 1938 lo llamaron a colaborar con G. Campbell Morgan, gran predicador armeniano, allá en Westminster Chapel de Londres, y él predicó, es decir, Martin Lloyd-Jones predicó en ese púlpito de la Segunda Guerra Mundial hasta 1968, como 30 años. Y fue jubilado en el año 1968, y con todo este tiempo, durante la Segunda Guerra Mundial, tantas dificultades y todo esto, y él predicando el Evangelio. Y nosotros los años allá en Inglaterra, yo recuerdo en Escocia, el asunto de la asistencia a las iglesias, menos de 5% del pueblo asiste a cualquier iglesia. Y Lloyd-Jones tenía un estudio bíblico los viernes en la noche en la capilla de 1,200 personas, 1,500 personas los viernes en la noche. Fue algo extraordinario porque no había un evento muy grande, no había un coro o algo así. La palabra de Dios fue algo extraordinario. Algo que casi no puede explicar. Hombres como J. Packer, Juan Stott, otros que han sido discipulados por él en un sentido por estos años, la predicación de él. Fue unos años importantes de la exposición de la palabra de Dios, los domingos de Romanos, de Efesios, de estos libros que ya están publicados. Entonces, ¿cuál herencia dejó el doctor Martin Lloyd-Jones? Verdad, integridad en mantener las enseñanzas del divino evangelio. Un calvinismo entre las iglesias metodistas de Gales y muchos otras iglesias
y como diferentes casas editoriales publicando buena doctrina, y pues instituyó la fraternidad Westminster, y algo amplio de pastores, ministros, profesores de diferentes denominaciones. No fue como un club de unos pocos, pero algo abierto para entender la palabra de Dios. Él fue una ayuda en comenzar el estandarte de la verdad, una casa editorial de importancia en inglés, y realmente la necesidad más urgente, conocer a Dios. ¿Buena doctrina? Sí, pero la necesidad de conocer a Dios. Pues creo que es importante de ver cómo él fue llamado al ministerio para la gloria de Dios. Entonces él hacía énfasis en esto, algo para pastores y estudiantes, para todos entender que el llamamiento al ministerio no es algo que uno mismo hace. El llamado tiene que proceder de Dios, no de nosotros. No podemos extenderlo, solo reconocerlo. Es algo que Dios hace. Entonces había un ministerio en lo cual que hombres desde así a Billy Graham hasta así pastores allá en Londres y diferentes partes llegando para consejos con él. Entonces ahora a ver su carisma en predicar. Pues yo recuerdo este asunto de lo cual que yo hablé la otra noche, algo de como había una conferencia allá en Pensilvania, en los Estados Unidos, de lo cual que Lloyd Jones predicó las noches. Nosotros manejamos 45 horas para llegar de Arizona hasta Pensilvania para estar en esta conferencia. Y fue algo para nosotros hace ya más de 50 años o algo así, 69, entonces 49 años, algo así. Pues fue algo muy importante para nosotros. El sábado, él predicó sobre este asunto de la responsabilidad de la evangelización. Y fue como un sermón de lo cual él comenzó así, pues, charlando con nosotros. Pero no sé qué pasó exactamente, pero pasó más de una hora y fue como la presencia de Dios llegó. Algo que uno no puede explicar. Cada noche él estaba predicando de la palabra de Dios, de Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3, buenos sermones. Pero algo pasó en la presencia de Dios ese día antes de almorzar. Algo de la presencia de Dios. Entonces, creo que es parte de este carisma que Dios le dio a Martin Lloyd Jones de predicar la palabra de Dios. Y con esto, pues, quiero hacer énfasis que primero la ortodoxia no es suficiente. Él habla de Jorge Whitefield, el gran evangelista del siglo XVIII. Pero Lloyd Jones dice, para mí, esto es lo que Whitefield nos dice más que nada. La ortodoxia no es suficiente. Declarar la verdad no es suficiente. Se debe proclamar con demostración del Espíritu y de poder. Y precisamente eso es lo que Whitefield tan claramente ilustra. Fue ortodoxo, pero lo que produjo el fenómeno fue el poder del Espíritu sobre él. Ese Espíritu, este poder del Espíritu es esencial. Hay que ser ortodoxos, pero Dios no lo quiere que descansemos aún sobre la ortodoxia.
Debemos buscar el poder del Espíritu que fue dado a Whitefield. Eso nos dará tristeza, preocupación por las almas, celo por Dios y capacitación para predicar con poder y convicción a todas clases y tipos de personas. La ortodoxia no es suficiente. Ustedes deben orar por sus pastores, los que van a enseñar y predicar la palabra, porque si solamente predican con palabras, no es suficiente. Segundo, Jobe en su bosquejo, carisma, la predicación del Espíritu Santo. Y escuchen algo que Ian Murray ha escrito. Ian Murray escribió 2 grandes tomos sobre la vida del Dr. Martin Lloyd Jones. Uno es como 400 páginas y la otra es 800 páginas. 2 tomos grandes. Y en estos tomos él tiene este cuento que creo que nos ayuda a entender un poco de este fenómeno de la predicación con el Espíritu de Dios. Escuchen lo que Ian Murray escribe. Un domingo, durante la Segunda Guerra Mundial, un miembro escocés de las Fuerzas Armadas se encontró en Londres y, con esperanza de recibir la ayuda espiritual que sabía que necesitaba, acudió a la capilla de Westminster. Para su decepción encontró el edificio cerrado, dañado por bombas. Pero vio una nota que indicaba que haría un servicio en un salón cercano. Cuando llegó allí, después relató. Entonces, eso es que el soldado contó. Había una congregación escasa. Un hombre diminuto con collar y corbata y manera de casi excusarse, subió al púlpito y llamó a la gente a la adoración. Recuerdo haber pensado que el doctor Lloyd Jones debía estar enfermo y que uno de sus ayudantes tomaba su lugar. Esta idea no se desplazó durante la primera parte del servicio, aunque fui impresionado por la reverencia absoluta de sus oraciones y su lectura de la Biblia. Al fin, anunció su texto y impresó de su sermón en la misma voz tranquila. Entonces algo curioso ocurrió. Durante los siguientes 40 minutos fui completamente inconsciente de todo menos las palabras de este hombre hablaba. No sus palabras. En realidad, pero alguien detrás de ellas, y en ellas, y a través de ellas. En este momento yo no lo reconocía, pero yo había presenciado el misterio de la predicación cuando un hombre se pierde en el mensaje que proclama. Amén. ¿Han experimentado algo de la presencia de Dios en la predicación? Esto es lo que estamos orando. No es solamente ganar más personas, pero experimentar la presencia de Dios en la predicación de sus pastores. Orar por ellos y que ellos preparen sus mensajes, estudien y oren ellos a llegar a Señor, ayúdame a predicar tu palabra, no la mía. Y que la presencia de Dios llega encima de nosotros. Ian Murray dice, que después llegó a ser predicador, pone el dedo sobre la palabra que el doctor Martin Lloyd Jones con frecuencia usaba en este mismo sentido. Lloyd Jones dice, para mí, la predicación es un gran misterio. Es una de las maravillas más misteriosas y por eso encuentro
que escapa cualquier tipo de análisis. Como dice Lucas, tiempos de refrigerio de la presencia del Señor. La vieja palabra unción, que viene del verbo ungir, algo recibido, no algo autoproducido con talento, práctica ni confianza en sí mismo, sino recibido en silencio, la obra de Dios sobre nosotros. Y notar una cosa más en esto de la carisma, su carisma en la predicación, humildad. Y realmente tenemos este asunto de que a veces aun los predicadores llegan con tanta confianza en sí mismo que son muy buenos para hablar, que es lo contrario que necesitamos en el púlpito. Necesitamos humildad. Solamente Dios puede dar las palabras de vida. Interesante, con una palabra en esto, Lutero al Felipe Melanchthon, él tiene algo fascinante. Dice Lutero: jamás me he preocupado con el temor de no predicar bien, pero con frecuencia he sido turbado y aterrizado que en la presencia de Dios debo hablar de su gran majestad y naturaleza gloriosa. Sin miedo, sin humildad, realmente nadie debe ocupar un púlpito así jamás. Como dice Santiago 3:1, amados hermanos, no muchos deberían llegar a ser maestros en la iglesia. ¿Por qué? Es un lugar peligroso el púlpito. Quizás podemos decir que es el lugar más peligroso del mundo, a decir las cosas que no son de Dios, maldición sobre nosotros. Él dijo, puedo decir algo interesante y fascinante. Lloyd Jones dijo esto: puedo decir con honestidad que yo no cruzaría la calle para escuchar mi propia predicación. Interesante esto. Un predicador con autoconfianza es una contradicción en términos. Hay algo de misterio en todo este asunto de la predicación de la palabra de Dios. Algo que Dios llega, este carisma. Y realmente nosotros no controlamos la predicación, es Dios quien controla. Aun en toda nuestra preparación es Dios. A veces nos toca predicar con poco tiempo y sin manuscritos, sin notas, y predicar la palabra. Es el momento en el cual que Dios da la bendición más grande. En nuestras debilidades, Dios muestra su gloria, tu evangelio de Cristo. Emoción, pues no estamos hablando de emocionalismo, sino algo que tocó el corazón del predicador. Nunca proclamas una verdad no sentida. Hablar de Pablo, el capítulo 9 de Romanos, cómo es que él habla. Y él va a hablar de las cosas más profundas de la elección, de todo esto en Romanos 9, pero comienza con su corazón. Cosas de emoción. Entonces, no estamos hablando de un emocionalismo, sino un corazón palpitando por amor a Dios y llena de su espíritu. Esto sí es la emoción verdadera que Dios nos da con amor para el pueblo
de Dios. Primero de Pedro 4:11, el que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. Necesitamos carisma a predicar la palabra de Dios, la unción del Espíritu Santo para predicar la palabra. Entonces, oren por sus pastores. Y ahora tengo un punto más. Con paciencia conmigo, por favor, porque creo que esto es de mucha importancia para estos días. Hay algo que Dios está haciendo muy especial aquí en esta iglesia. Yo creo que ustedes tienen pastores y hombres que están dando liderazgo de esta iglesia con doctrina sana y así van adelante, creciendo. Hay algo bello en todo esto. Esta palabra catolicismo, eso quiere decir que hay algo de unión entre las iglesias verdaderas, algo de la iglesia universal. Hay muchos rebaños, pero hay un solo pastor y una sola iglesia de Cristo Jesús. Cristo dijo, yo ¿cómo es la palabra? Mi iglesia. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Es la iglesia de Cristo. El principio, nosotros debemos vivir nosotros en paz entre nosotros. Como dice Pablo, hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. ¿Cómo es que nosotros ya reformados somos mejores que otros? No. ¡Qué locura! Somos grandes pecadores y tenemos un gran Salvador para grandes pecadores como nosotros. El doctor Lloyd Jones vio el fracaso del puritanismo con luchas eclesiásticas internas entre los hermanos. Y cuando hay estas discusiones, divisiones, cosas que cambian todo el ambiente de la iglesia, pues hay un espíritu de Satanás realmente trabajando entre nosotros. Lloyd Jones dice, a mí me parece que no hay nada más ofensivo ni más lejos del espíritu del Nuevo Testamento que un espíritu de partido que pone los intereses de su propio punto de vista sobre asuntos no tan importantes antes de los asuntos de importancia verdadera. Esa actitud no es solo equivocada, sino la manera en que los eclesiásticos tienen mayor éxito. Siempre tienen éxito en eso y siempre lo tendrán. Nuestro único comentario sobre tales cosas es, les aseguro que estos ya han obtenido toda su recompensa. Son maestros en manipular y en calvidear, en reunirse detrás de las cortinas y en organizar. Tantas veces yo he visto iglesias creciendo y comenzando con esta pregunta, ¿quién es el mayor entre nosotros? ¿Qué pasa con esta pregunta? Hace daño a toda la iglesia. Los discípulos iban al aposento alto con esta pregunta. ¿Cómo llegaron ellos? Ninguno quería lavar los pies del otro. Y uno se levantó como siervo a lavar los pies de todos. ¿Quién es el más grande entre nosotros? El que es servidor. Entonces, este asunto es tan importante de ver que con la pregunta ¿por qué hay divisiones entre cristianos?
hay el asunto de cisma. El doctor Lloyd Jones habla así para explicar el pecado de cisma. Es una división entre miembros de la verdadera y visible iglesia sobre asuntos que no tienen la importancia como para justificar una división. Que hermanos que tienen acuerdo sobre los esenciales del Evangelio y que comparten la misma vida en Cristo se dividen por la historia, las tradiciones o cualquier otra consideración, es el pecado de cisma y un pecado horrible. Seguramente hay diferencias entre nosotros. Aún, ¿cómo es posible? Nancy y yo, casados ya más de 50 años, podemos mirar y tener unas diferencias. Pero no dividir sobre esas cosas secundarias. Tenemos una unión preciosa. Y en la iglesia debemos reconocer esto. Las últimas palabras del doctor a su congregación en la capilla de Westminster en abril de 1968 eran una fuerte advertencia en contra del espíritu de partidos y movimientos. Últimas palabras con su congregación. La tragedia es que lleva no solo a conflictos, sino a divisiones y cismas. Y el resultado es que la iglesia de Cristo da al mundo la impresión que es solo una colección de grupos en guerra. Qué tristeza cuando hay divisiones en la iglesia o entre los hermanos. ¿Cómo es? Nuestra confesión de fe dice: todos los santos unidos a Jesucristo, su cabeza, y por su espíritu y por fe tienen comunión con Él en sus gracias, sufrimientos, muerte, resurrección y gloria. Y siendo unidos uno al otro en amor, tienen comunión en los dones y gracias de cada uno. Debemos mantener paz entre nosotros. Satanás quiere entrar y hacer este daño. El que cree que somos mejores que ellos, ya somos más ortodoxos que ellos, ya hemos llegado a ser reformados. Nosotros, cuidado. El que realmente entiende la gracia de Dios y la soberanía de Dios va a andar con humildad con los demás y con gracia con los demás, con paciencia, mansedumbre. Es más importante de todo ver que como Jesús oró por su pueblo. Juan 17, esta oración, que todos lleguen a ser como una sola carne, juntos, un cuerpo bajo la cabeza de Cristo Jesús. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados un solo cuerpo, dice Pablo, y sean agradecidos. Yo quiero contarles algo al final ahora que creo que es muy importante. A través de todos estos años del ministerio de Martin Lloyd Jones, él predicaba en los seminarios de los presbiterianos, los reformados, los anglicanos. Él predicaba así en tantos diferentes grupos en todo así el mundo que habla inglés. Todos querían tenerlo así, predicar en su iglesia, el seminario, conferencias en diferentes partes del mundo. El doctor Martin Lloyd Jones dio buen ejemplo de mantener comunión, amor, ministerio con otros, con quienes no estaba de acuerdo sobre asuntos menores. Con presbiterianos, congregacionalistas, aún con anglicanos y aún con todos.
cristianos, evangélicos, aun con armenianos, con otros de los cuales que él no estaba de acuerdo. Había esta bella oportunidad. Algo tan interesante en esto, para mí, es que hace poco realmente yo estaba leyendo los 3 tomos de él sobre su doctrina, sobre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, y el último tomo, el tomo 3, pues nos habla de la iglesia y las cosas últimas. Interesante. Yo pensando, pues yo voy a leer su sermón sobre el bautismo. Y él iba por este sermón que el bautismo de los infantes, pues eso no es algo bíblico aquí. El argumento de ellos aquí no es. Y yo pensando que al final él iba a llegar a decir, pero así es la razón por la cual bautizamos a los infantes, como los presbiterianos, los anglicanos, como los reformados, diferentes reformados. Pero él llega diciendo en conclusión, él dice, en lo que a mí respecta, los que deben ser bautizados son los creyentes adultos. Yo no puedo ver el caso como les he intentado mostrar por el bautismo de infantes. Una sorpresa para mí. Yo escribí, mi amigo que ha escrito tanto sobre Lloyd Jones y era pues pastor con él y todo esto, ¿es la verdad? ¿Cómo es esto? Y él me escribió diciendo, sí es la verdad, él no practicaba esto allá cuando él llegó a Londres, nada más del bautismo de los infantes. Entonces para mí es algo importante. ¿Soy bautista? Sí, Señor. ¿Soy reformado en esto? Sí, Señor. Pero lo más importante, lo que yo quiero que todos ustedes recuerden, soy cristiano, pastor, predicador, que voy predicando a Cristo. Y eso sí fue el catolicismo de Martin Lloyd Jones. No fue, tengo una diferencia, mi grupo cree así y yo llego así a explicar a todos ustedes. Por supuesto, en su iglesia tiene que tener su posición en todo ese asunto, por ejemplo, del bautismo. Sin embargo, no es nuestra identificación con todos. El Evangelio, Cristo es nuestra identificación. No es nuestro partido, nuestro movimiento, nuestra confesión de fe, nuestra denominación, no, al contrario, a Cristo, su evangelio, su reino y gloria, su iglesia. Sí, Señor, esto es lo bello. Y cree que el doctor Martin Lloyd Jones nos ayuda en esto. Su vida, él sí tenía posiciones secundarias, pero esto no fue su identificación. Esto fue algo, sí, en su iglesia como practicaba estas cosas. Pero él tenía un espíritu de amor con todos los creyentes, trabajando con ellos, oportunidades de predicar en este lugar y otro lugar. Él no va a entrar allá para, pues, causar divisiones o algo así. Él entra con el evangelio de Cristo, la palabra de Dios. Entonces, por eso yo creo que tenemos un guía histórico con el doctor Martin Lloyd Jones en su carrera como predicador, su predicación con carisma y con su catolicismo entre todo el pueblo de Dios, no marcado con las cosas secundarias, sino con la palabra de Dios, la gracia de Dios, las doctrinas de gracia, el evangelio de Cristo. Gracias a Dios por el ministerio, el llamamiento y la predicación de Martin Lloyd Jones. Oremos.
Oh Señor, oramos por tu presencia para con nosotros en estos mensajes esta noche y mañana. Oramos, oh Señor, por tu bendición sobre el seminario, que sea la luz tuya para tu iglesia. Oh Señor, que nosotros tengamos tu sabiduría en este movimiento tuyo, en tu iglesia, en tu obra, y que no sea una obra de nosotros, sino obra tuya. En el nombre de Cristo Jesús.